normalmente los jóvenes tienen padres que o bien no practican ningún tipo de actividad religiosa o sí, y a veces suele ser de la automática, digamos, de esta de acudir a misa los domingos, repetir maquinalmente y hasta el siguiente domingo nada. Entonces, esta mística que usted propone y de la que habla, veo que está, pero está como oculta, está velada, y normalmente para una persona común y sobre todo los jóvenes les es bastante inaccesible. ¿Cómo podrían ellos tener más a mano o cómo podrían buscar, de qué manera podrían dar con ello? ¿A través de algún libro, a través de algún sitio en particular? En realidad, si la persona, sea joven o no, tiene una intensidad en su búsqueda, el que busca siempre encuentra. Y hay toda una tradición en la misma Iglesia que ha ofertado el camino de la interioridad. En realidad, el camino cristiano es un camino básicamente de interioridad, no de moral. La moral es un aspecto, como digo, que tiene su valor, por supuesto, pero el cristianismo es mucho más que esto. Entonces, en toda la tradición cristiana, en toda la Iglesia, siempre ha habido una tradición de interioridad, de conversión interior, de transformación, desde los santos padres antiguos, desde los ermitaños del desierto, pasando por toda la mística, hasta llegar a esa plenitud de la mística en San Juan de la Cruz, Santa Teresa, y en toda su tradición la Iglesia tiene esto. Otra cosa es que a veces es triste que tantas personas que han acudido a una parroquia, a una iglesia, que tienen esta vida cristiana tradicional que tú dices, sin embargo, no han encontrado en ese sacerdote o en esos acompañantes o catequistas que están comunicando el mensaje de Jesús, no han encontrado, diríamos, personas que les guíen en un camino de mayor interioridad. En la misma parroquia, la misma iglesia, en sus estructuras muchas veces se ha conformado solamente con que haya un cumplimiento sacramental, un cumplimiento moral, y no ha habido más avance. ¿Qué ocurre? Que cuando ese joven se empieza a hacer algunas preguntas más importantes, de tipo existencial, de cara a la vida, al sentido de la existencia, ¿no? ¿Qué sentido tiene que yo exista? ¿Para qué existo yo? ¿Solo para satisfacer mis instintos o hay algo más, ¿no? Y a veces hay crisis o situaciones personales que nos llevan a estas preguntas, Claro, a veces en esa iglesia en la que se han acostumbrado más bien a practicar una serie de cosas, casi un poco por obligación, porque los padres lo consideran adecuado, si no se va más allá, el joven al final termina distanciándose. Claro. Porque todos necesitamos encontrar una respuesta que nos salve integralmente. Y no es suficiente con que yo cumpla un mandamiento que al final yo lo veo como externo. Todos necesitamos ser salvados por alguien, porque todos tenemos la experiencia de oscuridad, la experiencia de muerte, la experiencia de sentirnos solos y olvidados. ¿Quién nos va a salvar? Entonces, claro, aquí es donde está, diríamos, toda una tradición mística cristiana que nos oferta una salvación desde el interior. O sea, Jesús no solamente es una especie de premio que yo recibo después de que he cumplido una serie de mandamientos, sino que es mi centro. Es el Jesús que está dentro de mí, es el Espíritu de Jesús que está dentro de mí y que desde dentro está fluyendo hacia mí. Otra cosa es, si yo estoy atado a tantas cosas, pues no le lograré percibir esa luz que es Cristo. San Juan de la Cruz lo llama luz, ¿no? Esa luz que San Juan de la Cruz dice que siempre está dentro del alma, esa luz que siempre está, pues al final no se infunde, al final no sale, al final no nos afecta. Entonces, en la medida que nosotros, diríamos, anhelamos ser salvados, entonces nos podemos encontrar, diríamos, con una respuesta diferente. Pero si nos quedamos solamente en la respuesta clásica que se nos da solamente de un cumplimiento a nivel externo, pues eso nunca nos va a dar una respuesta verdadera. Por eso muchas personas llegan a romper con el elemento de lo tradicionalmente conveniente y no dan un paso más porque tampoco se han encontrado otra oferta.